Vamos a ver ahora una herramienta que se incorporó para la versión 2011 de Revit. Sí, de hecho, esta herramienta vinculada también al modelado de masas eh, pertenece a la versión 2011 y hay que instalarla por separado. ¿Tá? En esta versión, probablemente ya después quede incorporada a las herramientas habituales de manejo cuando vamos a hacer un elemento de masa conceptual. ¿Sí? De hecho, para poder usarla, esta persianita que se llama Nucleus, ¿sí? No solamente hay que instalar independientemente sobre Revit la aplicación, sino que tenemos que estar en el entorno de modelado de Conceptual Más. ¿Sí? Funciona específicamente en ese caso. Lo que nos permite esta herramienta es modelar una superficie, ¿sí? Y deformarla utilizando fuerzas físicas como la gravedad o el viento, ¿sí? Y de esa manera simular un determinado comportamiento en la superficie y a partir de esa modificación física quedarnos con una de las formas que se generan. Seguramente sea más simple verlo en la práctica que explicarlo, ¿no? En este caso, vamos a crear una superficie nueva, ¿sí? Le vamos a dar una serie de divisiones en sentido horizontal y en vertical, de manera similar a como se hace eso en AutoCAD. ¿Tá? Tengan en cuenta que esto exige bastante al procesador para el cálculo y con muchas divisiones en un sentido o en otro en la superficie, el tiempo de render puede dispararse, ¿tá? El tiempo de cálculo en realidad, porque no es un render, el tiempo de cálculo puede enlentecerse. Eh, y una vez que le damos la cantidad de subdivisiones y el tamaño en metros que nos interesa, pinchamos en Create Surface y por acá depositamos a la superficie para que el programa la construya. ¿Sí? Demora unos momentos porque justamente está posicionando los vértices. Tampoco podemos hacer una que tenga pocos vértices, ¿no? Porque si tenemos poca cantidad, probablemente la simulación no funcione tan bien. ¿Tá? O sea, hay que buscar un balance entre eh, lo, lo menos posible para que no demore mucho tiempo en calcularse y la mayor cantidad para que la superficie sea lo más suavizada posible. ¿Tá? Acá tenemos el, el elemento de masas, ¿sí? La superficie que acabamos de crear. Y lo que vamos a hacer con esta superficie es, primero que nada, vamos a moverla un poco. Ahí está. Vamos a moverla hacia abajo. ¿Sí? Ponerla por acá. Ahí va. Volvemos a la vista de 3D. Y vamos, después que la creamos, volvemos a la persianita Nucleus, ¿sí? Y lo que vamos a tener que hacer es asignarle un material, ¿tá? Pero el material que le vamos a asignar, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, ¿sí? No es un material visual solamente, sino que es un material para el comportamiento físico de la superficie. ¿Tá? Estas son las opciones que tenemos por defecto. ¿Tá? Vamos a ponerle seda, por ejemplo. Eventualmente podríamos modificar las propiedades físicas del material para cambiar el comportamiento, ¿sí? Con propiedades físicas me refiero a que cuando la gravedad lo afecte, lo va a afectar de determinada manera según el tipo de material que sea. Le voy a dejar estos valores como vienen por defecto. ¿Sí? El objeto entonces ya tiene asignado un material de seda y lo que voy a hacer es agregarle puntos que quiero que se mantengan como si fueran los puntos de agarre de la estructura. Para eso puedo elegir aristas o puedo elegir vértices. ¿Tá? En este caso
Puedo, por ejemplo, agregar el vértice, ahí va, selecciono este vértice, este otro vértice y, por ejemplo, una de las aristas, ¿tá? Esa arista lateral y un vértice por acá, por más o menos por el medio, ¿sí? Y hago que esos elementos funcionen como restricción, o sea, como puntos invariantes. Van a aparecer unos candaditos ahí, ¿sí? Estos candados grises me muestran que ahí están los elementos invariantes. Puedo pedirle que para hacer la simulación no me muestre los puntos, ¿tá? Porque vieron que esos puntos quedan medio raros visualmente. Y una vez que establecí el material, las divisiones y las restricciones, puedo decirle que quiero que funcione una fuerza de gravedad, por ejemplo, hacia arriba y bastante intensa. No voy a hacer que funcione viento, ¿tá? No le voy a poner el viento a trabajar junto con la gravedad. Se puede agregar viento también. Y una vez que especifico todos esos valores, vengo acá a simular qué es lo que sucede con mi superficie cuando la gravedad la empieza a afectar, ¿tá? Y ahí vamos a ir viendo, acá voy a ir viendo cómo se deforma la superficie por la influencia de esa fuerza que definí. Cuadro a cuadro va calculando el programa las diferentes posiciones. Yo puedo detenerlo en el momento que quiera. Y en función de la forma que veo, yo puedo ir retrocediendo según los distintos cuadros y buscar cuál es la forma que más me interesa para trabajar con ella después como elemento conceptual, ¿sí? Como elemento de masa conceptual. Voy retrocediendo en la lista. Puedo ir directamente a uno de los cuadros, ¿no? Si quiero ir al cuadro 8, por ejemplo, lo puedo poner directamente ahí. Esto era lo que pasaba en ese cuadro puntualmente, ¿tá? Si quiero el cuadro 16, puedo llamarlo también, ¿sí? Y una vez que quedo conforme con la figura, ¿no? Con la forma que estoy manejando, ahí puedo acá usar la opción esta, Update Surface. ¿Sí? Con Update Surface se aplican esas modificaciones que yo incluí a la superficie y la superficie queda con esa forma, ¿no? Que si bien podríamos de pronto aproximarnos con otros procedimientos, esta forma en Revit tiene su complejidad, ¿no? Es relativamente complicada de lograr, ¿sí? Acá la veo desde el frente. Puedo irme a otra de las vistas. Esa es la superficie que logré usando las herramientas Nucleus, estas que están acá, a partir de una fuerza de gravedad simplemente. ¿Sí?